Y bueno, le damos la bienvenida a Molay Maza, historiador. Si anda por aquí, Acá estamos, Molay, ¿Cómo está, doctor? Qué saludos gusto verlo. cordiales. Chido tu bandera de Palestina que veo desde aquí. Exacto, me falta la mía, pero bueno, nuestro corazón está con Palestina. Sí, Eh, Molay, tú como historiador, pero histeriador. también como militante de la 4T, ¿cómo ves este cierre de año? Eran sexenios, no podemos, a ver, aquí no estamos exagerando, en Sin Censura no se exagera, son sexenios que no se cerraban como todavía quedan meses con Andrés Manuel en la presidencia, pero digamos, está cerrando a tambor batiente el sexenio de Andrés Manuel con una enorme cantidad de obra pública como no la veíamos. Mira, yo no recuerdo, en primera, el neoliberalismo chafa desde Miguel de la Madrid, no. Pero si nos vamos más atrás con López Portillo, con Echeverría, tú que eres historiador, ¿hasta qué sexenio nos tendríamos que regresar para encontrar un sexenio como que en 2023 está entregando esta enorme cantidad de obra pública? ¿Cómo la ves, Molay? Vaya preguntas las tuyas, profe. Pero sí, mira, yo digo que soy más histeriador. En la era del imperialismo y el neoliberalismo desbocado, los historiadores humanistas somos más historiadores del hambre que historiadores del hombre, ¿no? Y nos hemos dedicado a documentar la perversidad y la estupidez humana. Y justamente en México había décadas de saqueo, de un saqueo desmedido, de un saqueo voraz, un capitalismo, capitalismo subordinado, ¿no? Subordinado ¿cómo se llama? La organización internacional, ¿no? La distribución internacional del trabajo, donde a América Latina le tocaba ser primario exportadora y estar subsumida todo el tiempo a los designios, las decisiones que se tomaban afuera en los organismos internacionales, en los gobiernos del mal llamado primer mundo, más bien los países imperialistas, ¿no? Y pues en términos de construcción de obra pública y en términos de recuperación o de mantenimiento o de defensa de la soberanía nacional, pues nos tenemos que remontar hasta el cardenismo, no queda la menor duda de eso, ¿no? Posterior al cardenismo hubo gobiernos que mantuvieron de cierta manera el régimen de sustitución de importaciones y el desarrollo estabilizador, pero le fueron bajando gradualmente el nivel a la intervención estatal hasta que finalmente llegó la era neoliberal hace casi 40 años y se acabó, ¿no? Se le puso freno total a la responsabilidad, a las obligaciones del Estado para con la sociedad, para con la comunidad, para con la nación, y más bien empezó el régimen de saqueos. Entonces, fíjate, no solo sería la onda de observar qué tanto ha crecido el desarrollo de la obra pública, cómo cambia totalmente el paradigma de la intervención responsable del Estado para con la comunidad, con la construcción de obra pública, sino que tiene un objetivo político nacional de esto, de iniciar un camino de recuperación de la soberanía nacional, poner las bases de la reconstrucción nacional y poner las bases de la regeneración nacional con estos cimientos que son cimientos de desarrollo, ¿no? Son los cimientos que hace más de 70 años, ¿no? Desde los años 50, los años 60, se buscaba en América Latina buscar desarrollar los países, ¿no? De manera autónoma. Pero luego hubo estos incómodos intelectuales de la teoría de la dependencia que demostraron que el subdesarrollo era consecuencia del desarrollo de los países centrales, ¿no? El subdesarrollo no era un fenómeno de los pueblos, endémico de los pueblos latinoamericanos, sino consecuencia de cómo estaba organizado el mundo económicamente. Y se decía, o sea, un país de América Latina no puede encontrar desarrollo si no desarrolla sus carreteras, sus tecnologías,
sus tecnologías del transporte, su mercado interno, su propia industria de la energía, su propio control de los recursos energéticos y los recursos de la biodiversidad, la defensa de su territorio y la construcción de una planta técnica industrial suficiente para generar trabajo y generar, pues eso, mercado interno, ¿no? Y eso no se hizo en América Latina, porque, entre otras cosas, siempre está la intervención de nuestro vecino del norte, que a punta de dictaduras militares desmonta los procesos democráticos de los países latinoamericanos que todavía están en lucha, que todavía estamos en lucha, y por primera vez estamos encontrándonos, después del cardenismo, estamos encontrándonos con resultados de una administración que tiene un montón de características bien interesantes. Una de ellas, la principal, electa por el pueblo, una administración electa con el pueblo después de una gran insurgencia democrática de nuestro pueblo trabajador, de nuestro pueblo pobre, ¿no? de nuestra nación cansada, agotada por el autoritarismo priista y por cierto, es el autoritarismo priista, es post-revolucionario y traidor de la revolución, eso siempre se tiene que señalar, porque luego andan presumiendo que ellos fueron los que hicieron las grandes obras del siglo XX mexicano, y hay que conceder, claro, que hicieron las grandes obras del siglo XX mexicano porque hubo una revolución nacional popular en nuestro país que generó esa ola que llegó hasta el cardenismo como su culminación, ¿no? Pero luego ese mismo régimen burocratizado y autoritario traicionó los principios de la revolución, y sobre ese autoritarismo anquilosado se vino a desarrollar, bajo los designios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, pues el neoliberalismo y el saqueo. Y frente a eso nuestro pueblo salió insurrecto y pacífico a votar por un cambio de timón, por un viraje total. Y hoy estamos viendo resultados objetivos, concretos, palpables, que impactan en la vida cotidiana de nuestro pueblo, en el desarrollo de la obra pública, pero también en las mejorías en la calidad de vida de las y los trabajadores de nuestro país y de las grandes mayorías nacionales, con todos los programas sociales y con todas las tareas que todavía están allí pendientes en materia de educación, en materia de cultura, ¿no? Están avanzadas, pero todos tenemos que ser conscientes que hay que seguir caminando, que hay que insistir, que hay que seguir luchando, que hay que seguir creciendo. Ok, tenemos ya llegó Jorge Gómez Naredo, a quien le damos la bienvenida. Jorge, estamos platicando con Molay sobre este cierre tremendo del primer sexenio de la 4T, con una masiva entrega de obra pública. Este año 2023 ha sido impresionante. No estamos hablando de la inútil estela de luz ni de la barda que nos costó 12,000 millones de pesos de una disque refinería Bicentenario que nunca se construyó. Jorge, si alcanzaste a escuchar los comentarios de Molay, él hacía referencia justamente a regresarnos hasta el cardenismo para encontrar un sexenio en el que se hubiera construido tanto como en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y hoy la realidad, Molay, Jorge, nos ayuda muchísimo. Ahí tenemos a un tipejo motosierra Javier Milei en Argentina, que por decreto, sin pasar por el Congreso, para la obra pública que estaba desarrollando el gobierno de Alberto Fernández en Argentina para entregarlo a privados. Jorge, tú diriges Polemón, magnífica revista en línea, que yo la recomiendo siempre, y lo vimos, Jorge, cómo los panistas y los priistas preferían traer a la empresa española OHL a construir el circuito mexiquense en vez de contratar a empresas de ingeniería mexicanas. O vimos al priista Ernesto Zedillo entregar los ferrocarriles nacionales a empresas norteamericanas como Kansas City Southern o como Union Pacific,
y después irse a trabajar con ellos. ¿Cómo ves, cómo te sientes, Jorge, con este cierre de sexenio, esta frenesía de Andrés Manuel, que ahí lo vemos en el sureste, se sube al tren, va al corredor, lo vimos en la refinería, lo hemos visto en el norte, lo hemos visto con el plan Sonora, un presidente que ya viene de un infarto, pero que se le ve contento, satisfecho de este trabajo, a pesar de los obstáculos que ha puesto la derecha. ¿Cómo ves este cierre de sexenio con respecto a la obra pública, Jorge? O con respecto a lo que quieras, Olay hablaba de, por ejemplo, la potenciación del mercado interno, que nos permitió no terminar en la crisis que hoy muchos países tienen, incluidos países europeos. ¿Cómo la ves, Jorge, en este cierre de sexenio? Hola Ángel, hola Molay, pues está muy contento de estar aquí con ustedes Sin Censura. Pues a mí me parece que hay como muchas cuestiones pues muy significativas en este cierre de sexenio, donde se están inaugurando varias obras, y especialmente, bueno, pues las dos obras que se inauguraron la semana pasada y la que se inaugura hoy, que además se van a ampliar en las inauguraciones porque va a haber otros tramos, que es el tren Maya y este tren interoceánico, que es muy simbólico porque hay un rescate de los trenes de pasajeros, del transporte en trenes para pasajeros. Esto que los trenes durante pues prácticamente todo el siglo XX fueron muy importantes. Buena parte de la Revolución Mexicana se hizo también en trenes, se cuidó, había estas vías de comunicación, digo, no se hicieron tantas como se hicieron en el Porfiriato, pero durante una parte del siglo XX pues fueron cuidadas. Y después llegó el sistema, llegaron, digamos, los gobiernos neoliberales y prácticamente echaron a la basura toda la infraestructura, toda la industria ferroviaria, la privatizaron, solamente quedaron estas empresas privadas, solamente apostaron al transporte de carga, y en México nos quedamos sin trenes de pasajeros. Y lo que ha hecho Andrés Manuel, pues es reactivar esta industria, que es una industria del transporte muy importante, y lo ha hecho con un sistema, me parece, adecuado, donde participa, por un lado, el ejército en la construcción de los tramos, y donde también hay empresas privadas que apoyan y que también construyen parte de los trenes de pasajeros. Entonces, esto es un sistema que le ha resultado y que pues al final, pues ahora ya tenemos trenes de pasajeros en todo el sureste, una parte del sureste mexicano, que además, pues eso no solamente es la construcción del tren, sino también es la inversión en todas las zonas donde pasan esos trenes. En el caso, por ejemplo, del tren interoceánico, pues, y se anunció hoy y se ha estado estableciendo como una parte importante de estos proyectos prioritarios, pues están también los apoyos para vivienda, para obra social, para mejoramiento urbano, porque al final, pues es una industria o es un proyecto integral. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en el aeropuerto internacional, el AIFA, Felipe Ángeles, y lo mismo también sucedió con el Tren Maya. Entonces, creo que estas obras están apostando a un desarrollo y están apostando a potencializar a una zona y a una región que durante muchísimos años fue abandonada, fue minusvalorada, y que solamente se desarrollaron ciertos núcleos, como por ejemplo podría ser el caso de Cancún. Entonces, esto es algo importantísimo, esto es porque hay una cuestión que es muy interesante, que la oposición generalmente ataca a Andrés Manuel porque dice que las obras que él ha hecho no están planeadas, que son obras que se le ocurrieron y que son obras que no tienen como un impacto positivo, ¿no? Dijeron que era una ocurrencia el AIFA, que era una ocurrencia el Tren Maya, que la refinería de Dos Bocas era una ocurrencia porque ya no se utilizaba gasolina, en fin, todas estas cuestiones. Pero lo que hemos estado viendo es que tienen un mapa, o sea, tienen una estrategia, tienen una planeación muy clara que va enfocada
a mejorar estas regiones del país, el sur del país, porque al final creo que la frase esta, y creo que es parte de la ideología de este gobierno, es por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Y entonces estas obras que han estado realizándose en Oaxaca, en Tabasco, en Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche, en Chiapas, pues tienen un impacto en la población, y eso es la apuesta que se ha tenido desde un principio, y creo que ha salido bastante bien, y que pues ya hay ahora sí que trenes de pasajeros, y que otra vez esta industria que es importante y que va a ser muy importante en el futuro en el país, ya es una realidad, ¿no? Y además, pues se ven buenas perspectivas, porque parece ser que si hay continuidad de la cuarta transformación, pues habrá muchísimas más rutas de transporte ferroviario de pasajeros. Como era incluso la apuesta, yo recuerdo que en el 2006 una de las propuestas del presidente, en este caso del candidato, de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, cuando Felipe Calderón se roba la presidencia, era precisamente hacer un tren de la Ciudad de México a la ciudad de Guadalajara, con ramales para el norte del país, para Querétaro, en fin. Y bueno, pues ahora parece que se está concretando, y pues estos son muy buenas noticias para el país, son muy buenas noticias para la gente que habita en el sur, y pues es algo que se está cumpliendo, y además se hizo en 5 años, no son obras que se dejan ahí tiradas a que la siguiente administración las realice, y es algo que prometió el presidente, que lo está cumpliendo, y yo creo que es algo para sentirnos solamente pues contentos, sino orgullosos del gobierno que tenemos en este momento. Molay, Jorge, pues sí, tenemos una oposición. Ahora sí que me gustaría tener aquel changuito que se cubre, que no ve, que no escucha, ¿no? Que no quiere razonar, y que incluso, como señalaba Molay en su primera intervención, le apuestan a la dependencia del extranjero. Yo siempre he dicho que la derecha mexicana tiene un cordón umbilical, tiene un chip eh, pegado a la dependencia, a servir a los extranjeros, a que la riqueza de México se la lleven los extranjeros. Nos dejaron 1/3 de gasolineras entregadas a grandes transnacionales extranjeras como British Petroleum, como ExxonMobil, como Repsol. Incluso es patético, porque aquí veo un comentario de una persona de Guadalajara que dice: ni un solo voto para Morena. Carolina Llamas, seguramente ella está muy contenta de entregarle su dinero a países que ni siquiera tienen petróleo, como España o como Francia, pero que seguramente le ha de encantar comprar gasolina en una gasolinera española de Repsol, un país que no tiene petróleo, o en Total Energies, francesa, de otro país que no tiene petróleo, pero que hay gente mexicana o mexicanos que les encanta entregar dinero a los extranjeros para que se lo lleven fuera de México. Molay, hablabas en tu primera intervención que notamos, y lo vio Jorge, lo vi yo, lo vio Enrique Reséndiz, Lalita Gupta, Alberto Chávez, nosotros lo vimos, como una enorme cantidad de compañías mexicanas están participando y han participado en todas estas obras de infraestructura. Yo vivo en la ciudad de Querétaro, me he dedicado durante décadas a formar ingenieros en todas las áreas de ingeniería, y me consta que aquí en Querétaro tenemos una serie de empresas, también en Guadalajara, también en Nuevo León, que desde estas ciudades han contribuido, han participado en el Tren Maya, en el corredor logístico, en el aeropuerto Felipe Ángeles, en el aeropuerto de Tulum. Es una batalla cultural. Molay, tú como historiador, dice José Seque, se les llama vendepatrias. Sí, Jorge Seque, así es. Pero bueno, a ver, no nada más como historiador, porque tienes elementos que nos permiten comprender. Hay también alrededor de la obra pública, por un lado, un poder judicial
que se ha dedicado a obstaculizarlo con una enorme cantidad de amparos que nunca jamás vimos en los sexenios del neoliberalismo, porque en el neoliberalismo nunca jamás vimos a un poder judicial tratando de obstaculizar a un poder ejecutivo. Y por otro lado, tenemos una narrativa muy chafa de estos panistas y priistas que ya gobernaron el país, pero que ni siquiera pudieron construir un tren entre Toluca y Ciudad de México, y que lo único que hicieron de una refinería fue una mugrosa barda que está aquí en el Arco Norte, en el estado de Hidalgo. Es también una batalla de narrativas. ¿Cómo la ves, Molay? Las narrativas alrededor de la obra pública. Eso da para un programa, ¿no? Las narrativas alrededor de la obra pública, que son las narrativas alrededor del Estado, ¿no? Las narrativas alrededor de proyectos de nación, de proyectos incluso de humanidad. Y pues la narrativa neoliberal como hegemonía, ¿no? Como poder, pues ha sido rechazada por el pueblo, ¿no? Y no en pocas ocasiones. O sea, lo más reciente que tenemos y como nos ha ido espectacularmente bien por el gran trabajo que ha desarrollado el presidente Andrés Manuel, pues nos obliga a pensar del 2018 para acá y los éxitos de la Cuarta Transformación y las perspectivas de este proceso de transformación. Pero desde 1988, el pueblo de México había rechazado el programa neoliberal. Los gobiernos priistas venían debilitados por su corrupción, desde 1985 por la incapacidad del gobierno de Miguel de la Madrid ante el terremoto, ¿no? En la Ciudad de México, ante la incapacidad y la corrupción de las diferentes estructuras del Estado, ya había quedado defenestrado para el pueblo. Y desde décadas anteriores había una fuerte oposición democrática, sindical, popular, campesina, estudiantil, desde 1968 y desde 1900 en el sexenio de Echeverría, pues la resistencia de las fuerzas de izquierda que no encontraban caminos democráticos y tuvieron que lanzarse a la vía armada. O sea, había ya rechazos, había ya en nuestro pueblo síntomas, acciones, digamos, sí, movilización, organización, muchas veces reprimida, porque además estos que gobernaron, estos prianistas, ¿no? Estos panistas, estos priistas que también gobernaron como matones, también se aliaron a lo peor de las cúpulas empresariales y al crimen organizado, y utilizaron al crimen organizado para reprimir movimientos sociales. Eso tampoco se nos debe olvidar. No solo son corruptos en términos de que se robaban el dinero del pueblo, en términos de que usaban su poder como una forma de del tráfico de influencias, para hacer negocio a partir del erario público, sino que hacían negocios con el crimen organizado. Ya lo sabemos muy bien, está documentado García Luna como un operador de uno de los cárteles de la droga más poderosos, sino que también utilizaban esos brazos del crimen organizado a la usanza de la Escuela de las Américas y con el aprendizaje de la represión de las dictaduras en Centroamérica, utilizaron el crimen organizado para reprimir movimientos sociales en nuestro país. Y que todavía es una práctica que las mineras tienen, en contra de los defensores del territorio. Ahí hay una tarea pendiente de todo nuestro movimiento en este proceso de recuperar nuestra nación para el pueblo. Pero digo, ya había todo este cansancio, este agotamiento, y esa narrativa ya no engarzaba bien con la realidad que estaba viviendo nuestro pueblo. La capacidad de engañar, la capacidad de troquelar la subjetividad a partir de los medios, los mal llamados medios de comunicación, que son empresas de manipulación de la inteligencia humana, ¿no? Empresas del sabotaje de la cultura y de la inteligencia, las grandes empresas mediáticas, pues ya su impacto para engañar a la gente dejó de tener la fuerza que tuvo durante décadas, ¿no? Y además la aparición de la comunicación a través de las redes sociales, pues permitió ir desmontando esas narrativas, ¿no?
Y viene el proceso de cambio y el proceso en el que, digamos que el miedo cambia de bando, ¿no? La capacidad de impactar, de llegar al pueblo, la capacidad de comunicarnos con la gente, la capacidad del gobierno de Andrés Manuel de comunicarse con la gente, cambia totalmente el escenario, el tablero ha sido modificado radicalmente en nuestro país y tenemos una gran capacidad de las fuerzas de la reacción, del conservadurismo y de la del conservadurismo y del tradicionalismo articulados con la reacción, pues tienen todavía un gran poder mediático, ¿no? Sigue ahí, el dinosaurio sigue ahí, pero ya despertamos y tenemos una gran capacidad de acción, ¿no? ¿Cuál es un problema que hay ahora que nuestra democracia tiene? Ese problema es lo que tú marcabas desde el principio, o sea, no tenemos una oposición democrática, ¿no? Es una oposición patito, es una oposición que no sabe ser oposición porque no está acostumbrada a ser oposición, porque ellos realmente creían que se iban a eternizar en un bipartidismo bien controlado, ¿no? Ellos creían que podían copiar el régimen oligárquico norteamericano, que lo podían copiar para mantener a nuestro pueblo administrando la miseria, ellos administrando su bonanza, siendo operadores de las oligarquías financieras y administrando vía represión y vía migajas la miseria de nuestro pueblo. Y obviamente ahí, pues ahí nadie estaba pensando en hacer grandes obras, ni en hacer grandes desarrollos, ni en defender ni fortalecer el mercado interno, por supuesto, ¿no? Y en ese plan que ellos tenían no estaba en ningún lado la posibilidad de perder el gobierno, la posibilidad de pasar a la defensiva, la posibilidad de ser oposición. Nunca se lo imaginaron, porque tienen una mentalidad, no solo el cordón umbilical está anclado hacia las empresas transnacionales ¿no? extranjeras, sino que toda su mentalidad está culturalmente anclada a los intereses extranjeros, ¿no? Por eso yo creo que, yo digo que son una lumpenburguesía cipaya, ¿no? Recuperando un viejo concepto también de los 70s, de la lumpenburguesía, lumpen desarrollo en América Latina, ¿no? Pues tenemos una lumpenburguesía cipaya que no es culta, no es ilustrada, no tiene una concepción global, ¿no? Ni de lo humano ni de lo planetario, sino que tiene una mentalidad muy reducida, no tiene ningún interés nacional ni ningún vínculo con la tierra de su patria, no tiene patria, por eso son vendepatrias, como dice nuestro compañero, ¿no? Pero ellas suponen que sus intereses, ¿no? La defensa de sus intereses, el garantizar su maximización de ganancias y su centralización de riqueza depende de subordinarse a los ricos, más ricos del norte, ¿no? Y para eso está dispuesta a hacer cualquier cosa, por eso es cipaya, ¿no? Y entonces, como se siente superior, porque además, pues, son racistas, son supremacistas, se sienten superiores, en su forma de entender el mundo no encaja el haber perdido, no encaja perder, no encaja ser gobernados, como ellos le dicen, por un indio de Macuspana, ¿no? Y entonces tratan de defenderse con más odio, con más mentiras, ¿no? Tratando de difundir mensajes, aunque ellos intentan luego revestir sus discursos de ciertos contactos con el humanismo, hasta se han dicho de izquierda los pobrecitos, ¿no? De repente se les sale por allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede ver en el discurso de Xóchitl Gálvez esta idea de que va a gobernar para los pobres y también para la gente que trabaja, o sea, los pobres no trabajan, ¿no? Entonces, y para las clases medias, que quién sabe qué son esas cosas, ¿no? En el universo en el que ellos están pensando, pero trastabillean, se les cae, ¿no? Lo que yo creo que hay que poner mucha atención es que no impacte el discurso de odio que ellos tienen en contra de los más pobres, en contra de los diferentes, en contra de lo otro, en contra de los migrantes, ¿no? Yo no creo que en el mediano plazo no tienen posibilidades de que su narrativa sea hegemónica, pero tienen los medios para hacerlo, ¿no? No tienen posibilidades porque estamos en un momento de crecimiento del movimiento, estamos en un momento en el que están todas las condiciones dadas para que la transformación tenga continuidad, efectivamente,
¿no? Pero todos los procesos de transformación llegan a un agotamiento. Y es allí donde es el movimiento, la democratización del proceso, la mayor participación del pueblo y el desarrollo de narrativas y la disputa cultural digamos, buscando núcleos teóricos y núcleos propagandísticos en el tono del humanismo, en los marcos del humanismo, en los marcos de la fraternidad, en los marcos del amor al prójimo, del que tanto habla nuestro presidente, podamos combatir esas narrativas del odio, ¿no? Porque se van a poner cada vez más agresivos, esa es la tendencia, ¿no? Y van a usar, por ejemplo, en el periodo inmediato, no nos sorprenda que ellos incluso metan dinero para apoyar a sectores del crimen organizado para tratar de desestabilizar al país. Eso no debe sorprendernos, ¿no? Y que llegado el momento de la coyuntura electoral, ellos empiecen a desarrollar una narrativa que vaya cada vez más minando la confianza en el proceso electoral, ¿no? Y minando la confianza, tratar de ellos tener la cantidad de votos suficientes para sobrevivir, ¿no? Pero desprestigiar el proceso electoral de tal manera que el siguiente gobierno no llegue con la fuerza y con la legitimidad con la que llegó el gobierno de Andrés Manuel. Yo creo que a eso le van a apostar en la narrativa. No creo que tengan éxito, pero sí creo que nosotros no podemos bajar la guardia. Jorge, con respecto a lo que dice Molay, yo veo esta tendencia a la violencia, a la simplonería, al insulto, al negarse a ver la realidad, pues también se deriva de una impotencia. Yo retaría a cualquiera aquí de la oposición, por ejemplo, Tino Hernández, que está escribiendo en Facebook una serie de tonterías, porque hay que decirlo. Yo le diría a Tino Hernández que nos dé la lista de la obra pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que nos dé la lista de la obra pública de Felipe Calderón, que nos dé la lista de la obra pública de Vicente Fox, de Ernesto Zedillo, de Salinas de Gortari, de Miguel de la Madrid, de López Portillo, de Luis Echeverría, a ver si es cierto, porque en parte esta cuestión de desesperación y de impotencia pues se deriva de que no hubo obra pública. Y además a mí una cosa que me sorprende, no hubo obra pública en los sexenios del PRIAN y en los sexenios neoliberales, pero sí recibieron casi 7 billones de pesos, 7 billones de pesos de ingresos petroleros, de los cuales 6 billones de pesos fueron de ganancias por la venta de petróleo en el exterior. 6 billones de pesos. ¿En qué se gastaron ese dinero si dejaron una deuda de 11 billones de pesos y recibieron 6 billones de pesos de ganancias del petróleo? Estamos hablando de 17 billones de pesos. ¿En qué se los gastaron si no hay obra pública? ¿Cómo la ves, Jorge? Porque no podemos decir que les faltó dinero. Dinero hubo. Sí, sí, no, bueno, es que hay una tendencia, ¿no? A la mala administración, o más que mala administración, pues en realidad fue el saqueo que realizaron, ¿no? Del país. Se sentían dueños de México, era un nivel de corrupción brutal, grotesco, y además, pues se beneficiaban solamente ellos o sus grupos, y entonces pues eso provocó, ¿no? Un montón de huecos en el Estado, y es muy interesante cómo después de un periodo neoliberal en el país, donde pues prácticamente la obra pública que hubo fue poca, y además fue mucha de esa obra pues con un montón de corrupción que costaba 2, 3, 4 veces,
pues es muy amplio el contraste que se tiene con lo que se ha logrado en esta administración. Si uno empieza a ver pues los logros o las acciones que han realizado, pues uno se da cuenta de que se robaban muchísimo y de que que era un saqueo realmente el que estaban realizando. Lo que se ha invertido en la gente, es decir, en políticas públicas, en programas sociales, en todo el país, es algo verdaderamente impactante. Esta puesta en marcha de la pensión para los adultos mayores, las becas de educación media superior, la pensión para personas con discapacidad, las entregas de fertilizantes de forma directa y no por corporaciones o por organizaciones pues que en realidad utilizaban esos fertilizantes para cuestiones electorales, el programa Sembrando Vida, que es uno de los más importantes del país y del mundo, ¿no? Donde se están realizando pues muchas acciones para reforestar al país, y pues todos esos recursos se han invertido y no se ha pedido un peso de deuda, ¿no? En ese sentido. Además, hay que tener en cuenta que esos programas sociales no se suspendieron por la cuestión de la pandemia, no se suspendieron por la guerra entre Ucrania y Rusia, sino que han continuado y pues se han dado de una forma pues amplia. Y esto, o sea, no solamente es esa inversión en las personas, sino también todo lo que se ha realizado en cuanto a mejora del sistema hospitalario en el país, a mejora de carreteras, a obras de hidráulicas, a los proyectos prioritarios en el aeropuerto. O sea, no solamente se construyó un aeropuerto, se construyeron dos, el de Tulum y el AIFA, y además pues está el Tren Maya. En una entrevista que dio hace una semana cuando estaba en el Tren Maya, decía el presidente López Obrador que con lo que se iba a gastar en el aeropuerto que querían hacer en Texcoco, el Naim, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se pudieron, pagar lo que ya se habían contratado, se hizo además el AIFA, y además de eso, se invirtió o se pudo pagar, se podría haber pagado con la mitad de lo que costaba ese aeropuerto, una buena parte del Tren Maya, ¿no? Es decir, era un negociazo y era un negociazo que solamente beneficiaba a unos cuantos, que era todo en la cuestión de la lógica de los negocios, de la lógica del saqueo, y pues es algo que se acabó con la administración del presidente López Obrador, y entonces pues tenemos claro que los recursos se han invertido de una manera eficaz, que ha habido un proceso de austeridad para que pues no hubiera las prebendas que tenían los altos funcionarios, y que además pues se ha luchado contra la corrupción, ¿no? Y entonces en ese sentido pues es un cambio radical en la forma en cómo se gobierna. Y bueno, pues lo tenemos ahora, por ejemplo, en contraste con lo que está sucediendo en Argentina, donde el presidente Javier Milei, pues acaba de dar una cantidad enorme de decretos prácticamente para vender al Estado, vender cuestiones de medios públicos, seguridad social, educación, salud, esta tendencia radical neoliberal que está en cabeza en este momento. Yo creo que en América Latina, Milei, y pues está el otro lado que creo que encabezamos desde México con el presidente López Obrador, que es un Estado benefactor, un Estado que busca el bienestar de la gente y que busca que desde la cuna hasta el fallecimiento pues tengan y se cubren todas las necesidades básicas. Y yo creo que esa es la apuesta que ha tenido el presidente, es la apuesta que ha establecido la Cuarta Transformación, es una apuesta realmente de izquierda, y pues yo creo que se han sentado las bases, tanto legislativas, las bases también ideológicas,
para que esta transformación avance y pues se logre, ¿no? Que el Estado pues proporcione ese bienestar y que se vayan eliminando las desigualdades y que se vayan eliminando las injusticias para que vivamos pues en un país cada vez mejor, cada vez con mejor calidad de vida y con mejores servicios y con una rectoría del Estado muy clara y no como fue en los procesos neoliberales donde prácticamente el Estado se dedicaba a cuestiones más o menos de seguridad y todo se lo dejaba a los particulares. Eso no dio resultados en México, fue un saqueo y bueno, pues estamos caminando por otra vía y creo que es la correcta. Mola y Jorge, cambiando de tema, pues el INE acaba de señalar que no va a extender el plazo para que el actor Eduardo Verástegui, candidato de la ultraderecha mexicana, pueda competir como candidato independiente a la presidencia de la República. No va a lograr el casi 1,000,000 de firmas que se requieren para ser candidato independiente. Entonces, pues la ultraderecha se queda sin candidato. El Consejo General del INE rechazó con 7 votos contra 4, porque Verástegui había señalado que pues había habido desastres naturales en Guerrero, Baja California y Sinaloa, y que eso le había impedido recolectar firmas en esos estados. Los consejeros que votaron en contra dijeron, pues sí, pero México tiene 32 estados, entonces, pues en esos 3 no, pero hay 29 estados. A final de cuentas, el requisito era juntar poco más de 960,000 firmas en al menos 17 estados. ¿Sí? Bueno, ¿cómo la ven? La ultraderecha se queda sin candidato porque la derecha tiene su candidato, que es la senadora Botarga, que yo siempre digo, no es ningún insulto. Ella se vistió siendo senadora de Botarga y de Botarga no de cualquiera, de Botarga de dinosaurio. Así es. Y después aparece como candidata presidencial de los dinosaurios del PRI. ¿Cómo ven a Verástegui que no va a lograr las firmas? Yo creo que es una buena noticia, pero hay que analizarla justo qué quiere decir, ¿no? O sea, yo creo que en otra circunstancia el INE, ese INE, le regala las firmas, ¿no? Como lo vimos en casos de candidaturas anteriores, ¿no? El caso de Margarita Zavala, que fue candidata ciudadana, valga grosería, ¿no? Justamente en la campaña del 2017 para el 2018, ¿no? Pero en esta ocasión no hay cohesión de la derecha, no están esa ultraderecha, esos sectores tradicionalistas, los sectores tradicionalistas de la derecha mexicana están anclados al sinarquismo, están anclados al cristerismo, ¿no? Están anclados a sectores de la Iglesia Católica que no reconocen el Concilio Vaticano II de 1965-68, ¿no? Y que no tienen influencia de masas, ¿no? Salvo en lo que han podido movilizar en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, con los tecos de Guadalajara, ¿no? Y sus mejores glorias han pasado. Incluso el yunquismo tampoco tiene en México la fuerza que tiene en otros países, como en España, ¿no? Y están desarticulados. Lo que es muy interesante, porque no lograron la candidatura de Verástegui, es que están desarticulados. No tuvieron la capacidad de desarrollar una campaña, de recolección de firmas suficiente para llevar a este candidato, ni la capacidad de mover a sus gestores en el poder para doblarle el bracito al INE, cosa que pueden hacer perfectamente bien, lo sabemos, y que les regalaron las firmas, porque lo han hecho. Sabemos que lo hacen, sabemos que lo saben hacer, sabemos que hay sectores del panismo que lo sabe hacer, el priismo lo sabe hacer muy bien, pero no pudieron en esta ocasión, no lo apoyaron en esta ocasión. Y eso es muy interesante. ¿Qué representa Verástegui en México? Pues representa la agenda de Milei, no por nada fue como representante
qué vergüenza, pero ni modo, a decir, él se montó en la representación mexicana para ir como mexicano a recibir a Milei el día que tomó protesta, ¿no? Y pues eso es lo que representa, ¿no? En realidad son intereses económicos espurios, ¿no? De lo peor de las oligarquías, apoyando a estos personajes que en el caso de Milei tuvo mucho éxito. Hay que ver que ya tuvo mucho éxito Milei después de varios gobiernos progresistas, de varios gobiernos peronistas, justicialistas, ¿no? En el último con un cansancio, con un agotamiento, con sus propias contradicciones internas, con sus propias fisuras y con un gran impacto propagandístico de medio de comunicación que tuvo Milei. Pero eso no quiere decir que vaya a ser un gobierno fácil el de él y quién sabe, igual y hasta el pueblo lo tire, porque el pueblo de Argentina tiene un viraje cultural heredado del peronismo, ¿no? De Juan Domingo Perón y de Evita Perón. Es un pueblo que lucha, es un pueblo que protesta, es un pueblo que se moviliza, es un pueblo muy politizado. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque yo creo que una de las mejores herencias que puede tener la Cuarta Transformación en nuestro pueblo, el obradorismo como movimiento político social, justo es que nuestro pueblo nunca más pierda su dignidad, la dignidad que ha recuperado, la voluntad de lucha, la capacidad de movilización que hoy tiene nuestro pueblo, no debemos dejar que se caiga, porque ese es el basamento cultural, esa es la gran victoria cultural de un proceso de transformación, como lo fue el peronismo allá en mediados del siglo XX argentino y como lo es el obradorismo acá en nuestro país, ¿no? Porque solo así se frenan a estos monstruos ultraderechistas. Hoy Verástegui se queda sin registro, pero llegará el momento en que los conservadores, los tradicionalistas, los reaccionarios se cohesionen en una sola fuerza y con el poder mediático que tienen puedan impulsar a este o a otro personaje a tener éxitos electorales, a tener victorias, ¿no? Y entonces no hay que menospreciarlo. Yo creo que es importante que hoy en México no exista el nicho, es importante, creo que es una victoria cultural, que en México no haya un campo fértil para estos discursos, por lo menos para que tengan éxito electoral, ¿no? Porque sí lo hay en el subsuelo de nuestra sociedad, en estas lumpenburguesías y payas, sí hay caldos de cultivo para los discursos de odios, para las lógicas, estas lógicas racistas, estas lógicas clasistas, para estas lógicas supremacistas, desgraciadamente existen, pero hoy no tienen éxito político electoral, hoy no tienen legitimidad político electoral. La candidata botarga gelatinosa efectivamente no es un insulto, ella se ha autoproclamado de esa manera, esa botarga gelatinosa no arranca por lo mismo, porque nadie les cree, porque ya los conocemos, porque han mal gobernado, porque han perseguido, porque han asesinado, porque han corrompido y porque han sacado nuestro pueblo y nuestro país. Tenemos un videíto ahorita, Jorge, porque los priistas, bueno, y los panistas también le apuestan a la desmemoria. Entonces es un video de la diputada plurinominal del PRI, Paloma Sánchez, aquella que se volvió famosa por decir, por eso soy pluri y agustito. Vamos a ver el video, Jorge, y ahorita nos lo comentas sobre esta situación de los priistas. Evento histórico en donde el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática anuncian de manera oficial la coalición para la elección federal 2021 Va por México y abanderan las causas sociales, la defensa del empleo, el apoyo a pequeñas y medianas empresas, la reactivación del campo y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Estas, entre otras, son las bases para construir un mejor futuro para cada mexicano y mexicana, con crecimiento y orden. Bueno, yo no escuché el audio, no sé si tú, Jorge, lo escuchaste. Y si lo escuchaste, bueno, pues ahí está esta diputada plurinominal del PRI,
que primero presumió que ella era pluri y a gustito cuando le reclamaron que votó en contra de la reforma eléctrica nacionalista y le dijeron que si no le preocupaba, pues que iba a buscar una reelección y no iban a votar por ella, y entonces suelta su famosa frase, es de Jalisco ella, suelta su famosa frase de yo soy pluri y agustito. ¿Cómo la ves, Jorge, a Pues sí, esos priistas? es complicado para los priistas realizar una campaña pues con todo el desprestigio que tienen. En realidad es complicado para toda la alianza que han establecido, porque es una alianza pues monstruosa, es una alianza Frankenstein. Por un lado está el PRI, por otro lado está el PAN, por otro lado está el PRD que se suponía que se fundó como un partido de izquierda, como un partido que abonaba para la democracia, y bueno, pues terminó siendo lo que ahora es el PRD, con el PRI que pues cayó, ¿no? Como un partido que venía de la Revolución Mexicana, después se convirtió en partido neoliberal, y ahora ya aliados con el PAN, que es un partido conservador, de derecha, casi rozando la extrema derecha en sus principios, y que pues ahora también neoliberales. Entonces, pues para estos partidos es complicado ofrecer un plan de trabajo, un proyecto de nación coherente, convincente, y simplemente pues no pueden hacerlo, ¿no? Por eso que salgan ahora a establecer que van a realizar varias acciones, ¿no? Enfocadas, ¿no? En el bienestar de la población, pues es muy risible. Y bueno, pues eso es lo que ha sucedido. Creo que tengo aquí un problema con mis perros que se están medio matando, pero bueno, el punto a mí me parece que es esta cuestión que no pueden tener un proyecto, porque al final ellos son una mezcla de intereses que lo único que quieren es regresar al poder para seguir saqueando, ¿no? Y eso es como que lo que se evidencia en este tipo de posturas, y es como muy hipócrita, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando y eso le sucede como constantemente, cuando la candidata de la oposición, PAN, PRI, PRD, menciona que hay que terminar con la violencia. Pues ¿cómo que hay que terminar con la violencia si fue el PAN, ¿no? Si fue Felipe Calderón quien desató una guerra terrible que ahora vivimos aún las consecuencias, y que se está parando, pero que fue terrible en estos años, ¿no? O cuando mencionan que ellos quieren abonar a políticas públicas cuando durante muchísimos años utilizaron la pobreza, ¿no? Para ganar elecciones y para la compra de votos. En fin, es como complicado para estos partidos tan desprestigiados y además tan desprestigiados, pero unidos en este Frankenstein, tener un proyecto político, tener un proyecto de nación coherente, y pues por eso no lo pueden realizar, y por eso me parece que están pues en una situación muy endeble. Ahora, y uniendo con lo que mencionaba Mola y con lo que mencionabas tú, Ángel, la oposición electoral PRI, PAN, PRD está digamos, tan desestructurada, que a veces en estos momentos suele en muchos países, ¿no?, salir una oposición radical de extrema derecha que pueda llenar ese espacio que en realidad PRI, PAN y PRD no han llenado. Y en este caso mexicano no se ha dado, es decir, no prendió, no causó fuerza, o no logró, ¿no? Causar o tener la simpatía, este movimiento, ¿no?, de extrema derecha que era Frena, con su liderazgo de Gilberto, ¿cómo se apellidaba? Gilberto, no recuerdo el apellido, o Verástegui. Pero sí hay que tener cuidado porque, como nos decía también Molay, sí hay cierta derecha y extrema derecha en el país, y
pues siempre está ahí latente la amenaza. Creo que la fuerza del movimiento de la Cuarta Transformación, el manejo mediático que ha tenido López Obrador a partir de las mañaneras, ha impedido que estas opciones sean, digamos, factibles, pero ahí están y creo que sí van a seguir y no hay que minusvalorarlas, sino que hay que también luchar contra ellas, y se lucha contra ellas, me parece, con buenos gobiernos y con acciones positivas como las que ha tenido este gobierno. Creo que se fue Ángel, ¿verdad? Ajá, sí, Gilberto Lozano, ya me acordé del nombre. Gilberto Lozano, sí, impresentable también. Me gustó mucho un video que hizo Gilberto Lozano con la Virgen de Guadalupe atrás, y él empezaba a despepitar y la Virgen lo regañó, se cayó. Sí, sí, sí. Para esas mentalidades que creen que hay una fuerza sobrenatural que lo ve y lo mueve todo, pues ahí hubo un acto de protesta de la Virgencita, ¿no? Sí, sí, eso fue un fracaso. Creo que lo de Frena, lo de las carpas vacías, del plantón que quisieron hacer, en fin, se evidenciaron. Sí. Bueno, creo que ya está de regreso, Ángel. Okay. Sí, no, me sacó. Estábamos a punto del golpe de estado aquí. Muchísimas gracias, Molay y Jorge. Los despido. Vamos a terminar un ratito este bloque con nuestra querida Lina Duarte, que ya anda por aquí. Quería yo, Ángel, por aquello de la memoria histórica, hoy se celebran, bueno, hoy se conmemoran 26 años de la matanza de Acteal, en Chiapas, que fue una de las obras públicas del Priato. Así Exacto. Era como el Priato trataba a los pueblos movilizados en nuestro país, con persecución y con matanza. Y Exacto. Lo del aeropuerto, la obra pública del aeropuerto de Texcoco, también utilizaron a las fuerzas para secuestrar, arrestar y violar mujeres 3 y 4 de mayo del 2006. Así gobernaba el Priato y el Prianato. Exacto, que no se nos olvide. Muchas gracias, Molay, muchas gracias, Jorge. Y gracias. Le damos la bienvenida a Lina Duarte,